y adoran, amén. Que Dios les bendiga más. Como músico o antes de un instrumento. ¿Cuántos respiran, amén? Parece que alguien dejó sus palmas en casa, amén. Parece que alguien no trajo sus manos para la Rey de Reyes, amén, aleluya. Parece que aquí, amado hermano, no respira nadie. Dice Salmo 150, que lo que respire la de Jehová, amén. Si usted y yo respiramos, tenemos por qué adorar a Dios, amén. Hay poder en Jesús, un privilegio grande, amén, poder compartir en esta hermosa noche, amén, la palabra del Señor. Yo le voy a invitar que se vaya conmigo rápidamente, amén, a la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 10, del versículo 10 en adelante, amén. Amén, gloria al Señor. Amén, ahí clase de niños, amén, pero niños varones. Gloria a Dios, aleluya. Libro del profeta Isaías, amén, capítulo 55, versículo 10 en adelante. Cuando lo tengan me contesta con un poder. Aleluya. Poder de Jesús, aleluya. Gloria a Cristo. Poderoso Dios. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese amén como que tiene el virus, hermano. Una vez lo más, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y su letra nos dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que en ella la envíe. Amén. Venga en palabra de oración conmigo. Amén. Que sea el Señor, amén, hablando a través de mí, que sea solamente un instrumento en sus manos. Poderoso Jesús, gracias Padre, en esta hora te doy, Señor mío. Padre, gracias por tu presencia, Dios mío, que se ha dejado sentir, Señor amado, de gloria. Desde el principio tú has empezado a hablar, Dios mío, de gloria. Oh Padre Celestial, en esta hora yo me presento delante de ti, Señor, reconociendo que solamente soy polvo y ceniza entre tus manos, Padre amado. Permíteme, Dios mío, predicar tu palabra con libertad, Dios mío, con denuedo, Dios Señor amado, o con respaldo de los cielos, Señor de la gloria. Refrena, Padre Dios, oh palabra que no venga de ti, Espíritu Santo, o que tu pueblo pueda hallar, mi Dios de gloria, bien, Padre de gloria. Bendición a través de mi Padre, a través de tu palabra, que solamente yo soy un instrumento, Dios mío, o que tú utilizas, Padre de gloria. Oh Señor amado, mientras yo predico tu palabra, Dios mío, o tú haces rema, Dios mío, de gloria. O mientras yo predico, Padre, tú rompes, Dios mío, o tú rompes, Padre, toda cadena que el enemigo quiso poner, Espíritu Santo. O tú abres el entendimiento, Dios mío, que tu palabra pueda penetrar, Dios mío, y poder germinar en los corazones, Señor amado. Oh, la gloria es tuya, Padre, derrame de tu presencia, Dios mío. Oh, poder de lo alto en esta hora, Señor amado. Oh, que las vidas puedan ser transformadas, Señor Jesús. Oh, que aquella vida que vino necesitada, Dios mío, oh, pueda irse diferente, Señor amado. Oh, Señor, pase lo que en este lugar pase, Dios mío. Oh, tuya es la honra y tuya es la gloria, Espíritu Santo, Dios mío. Gracias, Padre, te doy en esta hora, Señor amado. Hay poder en Jesús, aleluya. Hay poder en Jesús, amado hermano. Mire esta palabra, amén, es muy importante. Puede tomar asiento, amén. Puede tomar asiento ahí para que no se canse, amén, pero no se vaya a apagar en su alabanza. Usted siga adorando. Oh, porque como dice el Salmo 150, ¿verdad? Que todo lo que respire la de Jehová, usted tiene que ir conforme el mensaje va avanzando. Usted tiene que ir glorificando también. Gloria al Señor. La palabra en el libro de Isaías, capítulo 55, del versículo 10 en adelante, amén. Dice la palabra del Señor que como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra para hacerla germinar y da semilla al que siembra y pan al que come, así hoy día va a ser la palabra del Señor. Como lluvia que desciende del cielo y la nieve y no vuelve allá, así la palabra ahora va a venir a nuestros corazones, amado hermano, y no va a retornar vacía. Porque la palabra del Señor nunca puede retornar vacía. Si Dios la envía es por algo, amén. Y hay una historia, amado hermano, en el libro de Segunda de Reyes, en el cual un varón llamado Eliseo, amén, un profeta de Dios, no era cualquier hombre, profeta de Dios. Dice la palabra de Dios que este varón descendía a un pueblo, y lo voy a llevar a Segunda de Reyes, amén. Segunda de Reyes capítulo 4, amén.
versículo 8. Y se trata, amado hermano, de Eliseo y la tsunamita. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en el versículo 8 que aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunam. Y allí había una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese cuando él pasaba por ahí y venía a la casa de ella a comer. Mire este varón, amado hermano, desde el momento que este varón descendía a ese lugar, iba con el propósito de Dios. Desde que Dios enviaba a estos varones, amado hermano, fueron varones que son marcados en la Biblia, que dejaron un legado ahí. Si están escritos, es porque el Señor hacía algo con ellos y portaban de Dios. Y la palabra que estos varones, que este varón portaba, no era palabra de hombre, sino que era una palabra que venía del Dios Altísimo. Y la palabra dice de que este hombre venía y era una mujer muy hospedadora la que se encontraba ahí. Era un matrimonio, amada hermana, en el cual no habían hijos, pero esta mujer era muy hospedadora. Ella se preocupaba cuando el profeta descendía y preparaba banquete para él. Lo invitaba a su casa a que quedarse ahí, a que fuera partícipe de ese banquete que esta mujer preparaba para el varón de Dios. Y aconteció de que ella dice que habló a su marido y le dijo que ciertamente este varón era de Dios. Mire la cualidad que le da. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Una cualidad de un hombre de Dios o una mujer de Dios se reconoce afuera, se reconoce adentro, y no solamente, amada hermana, en la iglesia. Su testimonio habla afuera. Este varón fue reconocido, dos palabras: santo de Dios. ¿Cómo será que nosotros nos reconocen afuera? ¿O nos reconocen en la iglesia por santos, hombres de Dios o mujeres de Dios? Pero este varón era porque se guardaba y sabía de la mano de quién, con quién caminaba. Y esta mujer, amada hermano, preparó ese día y habló con su esposo y dijo que quería preparar un lugar donde él pudiese quedarse, ya no solamente que fuera partícipe de ese banquete, sino que pudiese quedarse, reposar ahí. Pero este varón tenía su criado. Y este, amado hermano, esta mujer fue tan hospedadora en él, era conocida en ese pueblo. Pero este hombre tenía una palabra que esta mujer tal vez hace mucho tiempo estaba pidiéndole a Dios. Y este varón, amén, después que esto transcurre, que esta mujer es hospedadora con él, llega el momento de irse. Y Eliseo habla con Jesse y le dice de que qué pueden hacer por esta mujer. Y este siervo le dice a su criado: ve y llámala. Un punto muy importante, le dijo: ve y llámala. Y cuando esta mujer llegó hacia él, él le dijo de que si qué quería que él podía hacer por ella. Que si podía hablar con el de ahí, el principal, para que fuera reconocida. Pero esto él lo pensó y se lo dijo a ella, que si quería eso, para que la reconocieran aún más tal vez. Pero esta mujer le dijo que era una mujer importante en ese lugar y era reconocida. Al parecer tal vez Eliseo quedó noqueado en ese momento y ha de haber dicho: ¿qué puedo hacer por ella? Y se preguntó entre sí con Jesse. Y este varón le dijo: pues yo he notado que ella no tiene hijos. Que no tenía hijos, amado hermano. Esta mujer tal vez en su oración pedía constantemente a Dios un hijo, pero no lo tenía. Porque su marido tal vez, su marido era de edad avanzada. Pero nuevamente dice Eliseo: ve y llámala nuevamente. Y soltó una palabra, amado hermano, de que esa palabra tuvo que cumplirse. Porque la palabra de Dios tiene que cumplirse al tiempo de Dios. Este varón, cuando soltó esa palabra que le dijo que sobre este tiempo tú abrazarás algo, y esa palabra, amado hermano, fue de poder porque tuvo que cumplirse. Cuando este varón soltó esa palabra, él no dudó dos veces que la palabra que él había soltado era imposible que se cumpliera. ¿Y sabes por qué? Cuando estos hombres se meten con Dios, es que los que profetizan, amado hermano, eran profetas que portaban de Dios. Y que la palabra que ponían tenía que hacer, amado hermano, algo que tenía que fructificar. Por eso dice en el libro de Isaías, de que la palabra de Dios no volverá vacía. Isaías decía: la palabra no volverá vacía, y para lo que fue enviada, así mismo va a ser fructificar aquello, amado hermano, que usted desea. Este varón enviaba la palabra, y la palabra hacía rema conforme lo que él quería. Pero ahora, amado hermano,
Muchos profetas de Dios se titulan profetas de Dios, pero están lejos de Dios. Hablan de su corazón y dan palabra, amado hermano, de que no es ni revelada por Dios, que no se someten a Dios. Y déjeme decirle que en el libro de Ezequiel también habla sobre la condenación de los falsos profetas. Y cuando, amado hermano, sueltan una palabra que no viene de Dios, déjeme decirle que dice la palabra del Señor en Ezequiel 13, de que estos esperan que la palabra se cumpla, pero no hay respaldo. No hay respaldo, amado hermano. Mire, dicen así dice Jehová, y Jehová no ha hablado nada, y aún esperan. Ellos saben que Jehová no ha hablado, y aún esperan de que la palabra pueda fructificar en algo. Aún esperan, amado hermano, que la palabra pueda dar fruto de aquellos que han soltado y no se han sometido de Dios. Pero qué triste, amado hermano, es ver cuando esos profetas que no portan de Dios, amado hermano, son descubiertos. Y muchas veces, amado hermano, el pueblo es engañado por estos falsos profetas. Porque no solo el profeta, amado hermano, no tiene condenación solamente el profeta, sino que también el que cree la palabra. Porque dice la palabra del Señor de que examinar los espíritus, porque no todos vienen de Dios. Y muchos son engañados. Examinar los espíritus, porque no vienen de Dios. Si, hermano, mire, si hasta el enemigo, hasta los demonios hablan lengua, y usted se puede confundir. Pero usted, como es hombre y mujer de Dios que se somete, usted cuando empieza a brincar un demonio, amado hermano, usted lo puede distinguir. Usted le dice: diablo, yo sé que tú eres, ya yo te vi, ya Dios me reveló. ¿Sabe por qué? Porque tiene usted que meterse con Dios para que Dios le revele a usted y no ser engañado. Y no ser engañado. Pero mire, cuando este varón suelta esa palabra, hay un punto importante, que primero manda a llamar a esta mujer y da la solución a algo. Y le dice de que en este tiempo abrazará algo. Y esta mujer sabe de lo que le está hablando y le dice: no te burles de mí, mi marido es viejo. Es que para Dios, amado hermano, somos jóvenes en el espíritu. Para Dios no hay nada imposible, amado hermano. Si el enemigo puso una tranca en tu camino, es que tenemos un Dios de poder que la puede quitar. Es que Dios, amado hermano, cuando soltamos una palabra de parte de Dios, aquello que es estéril puede dar fruto. Es que, amado hermano, la lluvia que desciende de los cielos es la que hace florecer el desierto, hace producir las tierras áridas, amado hermano. Como la palabra de Dios no nos va a respaldar a nosotros. Yo me imagino, amado hermano, en estos tiempos a Eliseo predicando el evangelio de Dios. Que con decirle que venga alguien y le diga: mira, fíjate que tal vez mi mamá o mi familiar está enfermo, y le diga: ve y tráelo. Ve y tráelo. ¿Y sabe con qué seguridad? Porque este varón sabía que la palabra que él soltaba era imposible que no se cumpliera. Era una palabra profética. Era una palabra que él estaba seguro de lo que hacía. Sabía de que con quién caminaba. Es que Dios, antes de nosotros, amado hermano, sacarnos de un lugar para nosotros prosperar, es que Él nos llama. Él nos llama. En este tiempo no va a ser Eliseo que nos va a venir a llamar, porque ya Dios nos habló muchas veces y no queremos entender. Ahora no va a ser Eliseo el que va a venir a este lugar, sino que el problema te va a empujar a que llegues a Dios. Porque cuando tú buscas a Dios, todas las cosas te salen para bien. Pero tiene que venir algo, aunque seamos empujados con violencia. En el tiempo de antes de aquella mujer de la tsunamita, fue Eliseo quien llegó. Pero ahora es el problema que nos está empujando a nosotros. El libro de los Salmos dice: me empujaste con violencia, pero Jehová me ayudó, Jehová me sostuvo. Pero es que el problema tiene que venir, porque Dios está viendo que Dios está hablando a su pueblo y su pueblo no quiere. Su pueblo no quiere llegar solamente con la exhortación y la palabra, sino que es necesario que venga un golpe, amado hermano. Mire, sabe de que yo me ponía a analizar ahora, cuando estaba aún, amado hermano, leyendo esta palabra, que mi hermano Juan dijo el día que él predicó, de que esa niña estaba llorando y tenía que pegarle para que soltara el llanto. Así somos muchas veces, que Dios tiene que pegarnos una exhortación buena. Tiene que venir algo, amado hermano, para que nos haga llegar a los pies de Cristo. Pero ¿sabe por qué, amado hermano? Porque el pueblo de Dios carece de fe. Si esta mujer no hubiese creído esa palabra que este varón le dio, y al principio tal vez dudó esta mujer, pero ¿por qué dudar de la palabra que da un hombre de Dios, de una persona que se guarda para Dios? Y hay muchos ejemplos en la Biblia, amado hermano, de que antes de que Dios mueva a alguien, antes de que una persona llegue al propósito de Dios, primero lo llama, lo capacita y lo pone en un lugar en el que sabe que va a dar fruto. Sabe, amado hermano, de que en la Biblia se registra
Y en 2 de Samuel, ahí cuando David hizo misericordia con Mefiboset, lo mandó a llamar primero. Lo mandó a llamar. ¿Y para qué? Para entregarle aquello que él necesitaba. Y es que un profeta de Dios, amado hermano, o alguien que suelta la palabra, no se va a investigar la vida del hermano, a preguntar, mire hermano, ¿usted por qué está así? ¿Por qué le vino el problema? ¿Por qué le quitaron esto? ¿Por qué le quitaron lo otro? El profeta de Dios no necesita andar preguntando, no necesita andar enviando espías ahí que averigüen la vida del hermano para profetizar, porque déjeme decirle que se ha levantado un montón de falsos profetas que primero envía que vayan a preguntar allá y cuando viene ve el alma quebrantada y viene a profetizar cosas que no dijo Dios. Y hay, amado hermano, mucho en la congregación, en el evangelio. Y muchos se levantan así, muchos son engañados. Pero el que no examina los espíritus de Dios es porque no está en nada tampoco. Porque el hombre y la mujer de Dios sabe distinguir los espíritus, sabe sentir, sabe visualizar. Pero ¿qué pasa, amado hermano? Que cuando nosotros no visualizamos, que no nos metemos en ayuno, gloria a Dios, porque el Señor empezó a hablar desde el principio, desde antes que estuviera en este lugar, amén. Y damos gloria al Señor por eso. Pero déjeme decirle, de que cuando una persona no se somete a las cosas de Dios, el enemigo, amado hermano, lo envuelve en sus artimañas y lo hace creer que esa palabra viene de Dios y aunque no lo sea. Pero Dios, cuando nosotros nos trajo, amado hermano, de un lugar a otro, para que usted pudiese estar aquí, tal vez Dios lo trajo del mundo. A muchos tal vez Dios permitió que llegaran a una cárcel para poderse dar cuenta que necesitan estar en los caminos del Señor. Es que Dios primero te tiene que mover de un lugar donde no estás dando fruto. Dios te tiene que sacar, como decimos, de aquella tierra que era de tristeza, de pobreza, de dolor, en donde la miseria y la realidad, madre hermano, de ahí nos sacó Dios, de las cosas del mundo que eran miseria para nosotros y no podíamos dar fruto a Dios. De ahí Dios nos sacó a nosotros. Y qué bonito es cuando Dios nos saca y nos limpia y nos trae a un lugar donde nosotros somos útiles para la obra del Señor. Ser útiles para la obra del Señor, amado hermano, es un privilegio grande. Es un privilegio grande estar en los caminos del Señor y buscar de Dios. Y esperar en Dios, no en la palabra del hombre, sino que en la palabra del Señor. Una palabra viva y eficaz. Que esa palabra que cuando se envía no retorna vacía. No puede retornar vacía esa palabra, amén. Porque acaso, amado hermano, como en la historia de José, usted la conoce, una historia, amado hermano, que desde el principio usted se fija de que la palabra del Señor, Dios permitió de que este varón fuera procesado por 13 largos años. Tal vez usted y yo no hubiéramos podido resistir ni el primero. No hubiéramos podido resistir si no es la misericordia de Dios. Pero este varón era un hombre de Dios que resistió esos 13 años de proceso. Y para poder estar donde Dios nos llevó, tuvo que pasar un largo camino. Pero el poder que tiene la palabra del Señor, amado hermano, wow, si usted lo puede creer, si usted sabe qué peso tiene esta palabra, es que Dios, para que José estuviera donde estuvo, Dios lo tuvo que mover, Dios lo tuvo que procesar. Aunque era un joven, amado hermano, humilde, y usted sabe las cualidades de él, y Dios permitió esto, un camino duro, en el cual nadie quizás hubiese podido resistir. Pero es que Dios sabe a quién llama y a quién capacita y al que envía. Es que Dios sabe quién es usted y quién soy yo. Es que Dios sabe qué tipo de rango es el demonio que ha llegado a usted. Y Dios sabe también qué tipo de material es el que usted tiene. Y Dios vio a José y permitió tantas cosas en su camino, que fue vendido por sus hermanos. Aunque le quitaron la túnica de colores, amado hermano, déjeme decirle que aunque el enemigo quite lo que Dios le ha puesto, aunque le quite la túnica de colores, el proceso que usted va a pasar, ya Dios dijo que va a haber victoria ahí. Tiene que haber victoria en este momento. Y procesado lo movió de un lugar a otro, amado hermano. Y este hombre llegó al propósito de Dios. Pero primero Dios lo movió de ahí. La palabra del Señor tiene poder. Usted sabe, amado hermano, desde el principio en el Génesis, la palabra del Señor no retorna vacía. Porque por el poder de la palabra, usted lo que ve aquí en este lugar fue creado solamente con soltar la palabra. Porque Dios hizo, amado hermano, de la nada la tierra. Fundó la tierra, amado hermano. Hizo el firmamento con solo soltar la palabra y la hizo producir también.
Y estos varones portaban, amado hermano, esa autoridad de parte de Dios. Portaban esta palabra de parte de Dios. Yo no sé si usted está escuchando que portaban la presencia de Dios estos varones. Pero y ahora, amado hermano, se ha perdido la comunicación con Dios. El profeta que se ha levantado no ayuna. El que viene queriendo profetizar, amado hermano, entra por esa puerta, como lo decían en mensajes anteriores, y le preguntan que de dónde viene. Y déjeme decirle que los varones y las mujeres de Dios que vienen de parte de Dios son humildes y son santos de Dios. Pero le preguntan y sale, amado hermano, con la espada desenvainada. Y no les gusta la exhortación. Un predicador, para ser predicador, tiene que aprender a escuchar también a otro predicador. El profeta que es profeta de Dios tiene que también aprender a recibir la exhortación de Dios. Pero se debe decirle, entran por esa puerta como ovejita, pero cuando escuchan la exhortación de Dios se le fue la oveja. Empezó a brincar, amado hermano, como cabro. Y déjeme decirle que la oveja escucha la voz del pastor. Y cuando la oveja escucha la voz del pastor, cae, amado hermano. ¿Y qué hace una cabra, amado hermano, cuando hablan? Empieza a berrear, empieza a brincar, se le fue la oveja. Se le fue la oveja, se le fue el humilde. Pero es que no quieren escuchar la palabra de Dios. Y Dios, amado hermano, a veces tiene que utilizar a otras personas para que el que está mal sea corregido, pero no quieren. Es que un profeta piensa que no lo pueden corregir. Y quieren profetizar de su propio corazón. ¿Cuántas profecías no se han oído, amado hermano? Que iban a pasar antes, hace meses atrás. ¿Y dónde está eso? Déjenme decirle que no hay que informarnos de redes sociales de lo que nosotros vemos. Que queremos andar imitando profecías falsas, baratas, amado hermano. Déjeme decirle que al que Dios le da como profeta no sale borroso. Déjeme decirle, las copias salen borrosas. Usted tiene que tener algo de parte de Dios y que sea original. No andar imitando profetas de antes. Déjeme decirle, no andar imitando, amado hermano, profecías baratas que usted bien sabe que no son de Dios. Porque nos levantamos muchas veces con palabras que así dice el Señor y no ha dicho nada. Y déjeme decirle que dicen los proverbios que abominación a Jehová es el peso falso. Abominación es a Jehová el peso falso. ¿Cuántas veces tal vez, amada hermana, en emoción han dicho una palabra y dónde ha pasado? Y estos hombres no se movían por emoción. No se movían por emoción. Y a muchos, hermanos, a muchos. Cuando esa trompeta suene, se le va a decir como aquel rey, mené, mené. Son pesados en balanza y no dan el peso, amado hermano, que tienen que tener. Porque hay muchos en las congregaciones que se levantaron y han ocupado el evangelio de Dios, amado hermano. Lo han ocupado para hacer negocio. Lo han ocupado, amado hermano, para hacer, amado hermano, cosas con la palabra de Dios. Es por eso que la palabra de Dios es vituperada del evangelio de Dios. ¿Cuántos profetas del Señor evangelistas predicando prosperidad, amado hermano? Y sueltan palabras que si Dios te da, si tú das esto y Dios te va a dar esto. Esa no es profecía. Y muchos cristianos llamando a profetas, Dios me dijo que tú tienes una palabra para mí. La pregunta es, si Dios te habló que aquel tenía palabra para ti, ¿no pudo ser directo contigo y decir, arregla tu casa? Porque déjeme decirle que el que consulta, amado hermano, también hay condenación para él. Es que no tenemos que andar consultando, amado hermano. Es que cuando Dios va a hablar contigo, Dios va a mandar. Tú no tienes que andar buscando dónde hay palabra de Dios. Es que tú no tienes que andar buscando que mira, yo quiero profecía de Dios. Es que tú no tienes que andar diciendo que yo quiero escuchar esto. A aquel rey le fue dicho, no vayas a la guerra. No vayas a la guerra. Y él se fue con seguridad y dijo, cuando vuelva. Aquel hombre dio la profecía, no vayas a la guerra porque ciertamente morirás. Y a muchos Dios les habla, pero es que no escuchan la voz de Dios. No quieren escuchar la voz de Dios. Pero nosotros, amado hermano, tenemos que someternos. Porque cuando nosotros clamamos, nosotros vemos las cosas que están en lo espiritual. No necesitamos, amado hermano, que otro nos cuente. Si es que en aquel tiempo el velo se rasgó para que usted y yo entráramos, es que si el velo se rasgó, usted no espere que alguien venga y le diga, mira, tú tienes que someterte. Tú tienes que buscar dónde someterte. Si tú quieres ser profeta, tienes que primero pedirle la dirección a Dios. Tienes que santificarte para Dios. Tienes que buscar de la presencia día a día. Y que tú tienes que buscar, no tienes que esperar que otro. Es que el paralítico que estaba en aquel estanque fue el paralítico. Tú puedes caminar, tú puedes buscar la presencia de Dios.
Es que ahora, amado hermano, hay mucho niño espiritual que no quiere buscar la presencia de Dios. Quiere que lo anden chineando, quieren que lo anden buscando y solamente le gusta que le anden profetizando, porque le profetizan, amado hermano, y danza profecía falsa. Si el profeta de Dios va a dar una palabra y se va a cumplir. ¿Y qué pasa cuando un profeta falso viene y usted le danza? Es que los dos están endemoniados. Es que uno no tiene revelación de Dios y el otro no se somete y es engañado y hay condenación para ellos. Es que tú puedes consultar a Dios sin consultar, amado hermano, a otro profeta. Es que a veces se nos mete, tal vez, o se mete en la iglesia el espíritu de Saúl y andar consultando. Que le consultan a uno, le consultan a otro. Tenemos que ser, amén, directos para Cristo. Tenemos que buscar, amado hermano, que usted no le impide nada buscar de Dios ni andar buscando a quienes profeticen. Es que a usted no le impide nada. Si Dios lo hizo libre para que usted, amado hermano, pueda adorarle a Dios. Es que Dios dice en su palabra de que clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Es que Él te va a mostrar sin necesidad de un profeta. Es que mire, es que cuando Dios envía un profeta, usted aunque no lo conozca va a dar testimonio. Lo va a ver usted como esta mujer dijo, santo hombre de Dios. Pero ahora, amado hermano, el profeta quiere ser santo, pero no se santifica. El profeta de Dios, amado hermano, viene diciendo que es profeta y trae palabra. Pero usted ve el testimonio de una persona que no se somete, que no se sujeta, que es altanera, que es malcriada, amado hermano. El profeta de Dios se sujeta. La palabra del Señor dice que el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Pero es que el espíritu del profeta no es el Espíritu Santo. Y a veces hay muchos que quieren que el Espíritu Santo se sujete a ellos. Y no, amado hermano, es que no hay nadie y no ha nacido nadie que pueda sujetar al Espíritu Santo. Si aún Jeremías trató de resistirlo y no pudo, ¿qué va a hacer de usted y de mí que queremos sujetar al Espíritu Santo de Dios? No vamos a poder. Pero esta palabra, amado hermano, aunque a veces la llamo dura, porque se levantan mucho, amado hermano, dando palabras y que Dios no ha dicho nada. Y son como aquellos, amado hermano, que construyen esa pared con el lodo suelto. ¿Sabe usted por qué el lodo suelto? Porque para que una pared sea sólida tiene que ser, amado hermano, un concreto que se tiene que poner. Y Dios no va a respaldar, amado hermano, aquel que dijo así, dice Jehová, y Dios no dijo nada. Que han hecho, amado hermano, mire, la pared del lodo, usted la ve, es débil, puede venir algo. Y Dios dice que a ellos, los que construyeron, hizo llover sobre esa pared lluvia de granizo para que la botara. Y déjeme decirle que si hubiese sido un profeta de Dios, Dios no hubiera mandado tal castigo. Dios no hubiera mandado tal castigo, pero estos hombres se guardaron para Dios. Y este hombre, la palabra del Señor dice que antes de que esta mujer llegara, porque su hijo nació, creció, y usted sabe que murió. Pero solamente, amado hermano, póngase a pensar ahí el poder de Dios como es, que puede levantarlo. Dice que esta mujer, cuando este niño murió, dice que ella tomó un asno y tomó un criado y se fue a buscar al hombre de Dios. Y desde antes que Eliseo viera a esta mujer, le dijo a Jesse, pregúntale cómo está su hijo. En la Biblia no dice que Eliseo mandó a preguntar a Jesse a los 6, 7, 8 meses a preguntarle si que ella había concebido. Es que el profeta de Dios, cuando suelta una palabra y es de Dios, usted sabe, la da con seguridad y convicción que sí se va a dar. Usted no va a tener que ir a preguntar, mire, si Dios le dijo a usted, profetízale a mi pueblo esto y esto, usted no tiene que tener ni tiene que andar preguntando si es que se va a cumplir o algo. Es que la palabra de Dios, amado hermano, desde el principio se cumplió solamente con decir el Señor que la tierra reproduciera y reprodujo la tierra. Si en Ezequiel, amado hermano, en el capítulo 37, Dios le dijo, profetiza sobre estos huesos secos. Usted sabe con qué seguridad este varón nos dijo. Es que esos huesos tienen que vivir nuevamente. Es que esos huesos tienen que vivir nuevamente, hermano. Y no tienen que esperar de que otra persona venga. Si es que Dios en su palabra, amado hermano, es fiel. La palabra de Dios no retorna vacía. La palabra de Dios hay poder en la palabra del Señor. Pero si nosotros, amados hermanos, no escudriñamos, no nos vamos a dar cuenta. Porque la palabra del Señor habla de profetas del Señor. Usted sabe cuáles son los profetas del Señor y están en la Biblia. Y habla también de profetas que no eran del Señor. Falsos profetas. Profetas de Baal, profetas de Acera. Muchos, amados hermanos, que se inclinaban a otras cosas. Y no eran profetas de Dios. Miren aquel monte. Ahí se hicieron dos altares. Se hicieron dos altares y uno era dedicado al Dios de los cielos
y otro era dedicado al dios de Baal. Pero cuando, además, hermano, fue el momento que tuvieron que ver quién era el verdadero Dios, el profeta Elías llegó con una convicción y se burló de ellos porque, amado hermano, estaban invocando al dios de Baal, un dios muerto, y ese nunca le respondió. Llámenlo más duro, tal vez está durmiendo, es que ha salido tal vez ahí a hacer ahí un mandadito. No. Es que el profeta de Dios, amado hermano, sabe con convicción. El hermano, mire, Elías estaba confiado de que ese Dios no le iba a responder y que la victoria iba a ser de él. ¿Y por qué? Es que es hombre de Dios, y cuando dan una palabra que usted tiene, mire, si usted está con Dios, si usted camina con Dios, la palabra que usted dio, aunque muchos lo critiquen a usted, aunque digan, él no tiene que profetizar, él no tiene que hacer esto, ¿por qué está dando esa palabra? Usted tiene que esperar. Si usted sabe que Dios puso esa palabra en sus labios, usted tiene que esperar esa palabra que dé fruto. Usted tiene que esperar, no se tiene que precipitar. Si Jehová le dijo a usted que un día de esto le va a dar la victoria, no le diga al Señor, no le exija, espere en Él, que Dios le va a responder. Poderoso Jesús. Proverbios dice, amado hermano, que el corazón del hombre está en la mano de Dios y se inclina a Jehová. ¿Y sabe por qué? Porque cuando el hombre es dispuesto y se entrega a Dios, es que el corazón de este hombre tiene que estar en la mano de Dios y se tiene que inclinar a Jehová. Y cuando hay disposición, es que Dios pone en tu boca y en mi boca, en nuestro labio, una palabra que tiene que cumplirse. Mire de que a veces, amado hermano, muchos tal vez estamos pensando en otras cosas, y cuando escuchamos una palabra, a veces nos ponemos tanto a criticar y a veces desechamos la palabra que en serio Dios está hablando y retenemos otras cosas que ni al caso vienen. ¡Qué silencio! A veces, amado hermano, tomamos la palabra que no tiene fundamento y dejamos ir la que nos va a edificar. Soltamos, amado hermano, lo que nos conviene, lo retenemos, y la palabra que necesitamos la desechamos. Y es que ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué, hermano? Porque nosotros a veces no nos queremos someter a Dios. A veces queremos lo que la carne quiere y tomamos lo que nos conviene. Déjeme decirle que nosotros, amado hermano, no nos va a levantar publicidad de nada, no. Ni por ser profetas de Dios. Déjeme decirle que habían profetas en el anonimato y Dios los sacó de ahí. Y no porque otros los promovieran. Es que Dios sabe, amado hermano, en quién va a depositar su gracia. Es que Dios sabe, amado hermano, en quién ha visto disposición. Es que Dios sabe qué es lo que va a depositar en ti. Aunque el enemigo intente robarte, no va a poder. Es que el enemigo no puede, amado hermano, con el que Dios envía. Es que no puede. El enemigo sabe qué es lo que trata, amado hermano. Trata de confundirlo y destituirlo de la gracia de Dios, de la gloria de Dios. Hay profecías en la Biblia que uno se han cumplido y están por cumplirse. Y hay una palabra que dice en la Biblia de que Dios fue a preparar morada para nosotros. Y esa palabra, amado hermano, no la dijo cualquiera. Y esto, si está aquí, yo lo espero. Yo no sé si usted lo espera. Yo no sé si usted lo espera, amado hermano, porque ahora es más fácil que el pueblo crea algo que un hombre le diga que le va a dar dinero, a que uno que haya dicho que Dios te va a prosperar a ti, pero tú tienes que someterte. Es que se nos hace más fácil el dinero, amado hermano, que buscar. Es que ahora no esperemos que venga Eliseo. Ahora no esperemos, amado hermano, que venga alguien a empujarnos. No, es que no queremos entender, y lo que va a venir es corrección de Dios. Es que lo que va a venir es un problema, porque cuando tú llegas a Dios, es que Dios ve que tú necesitas. Es que Dios ve, amado hermano, que tú eres necesitado de Él. Y tú tienes que recibir. Si tú eres de Dios y tú buscas, tú vas a recibirlo. Pero es que si es que le creemos a Dios, porque hay un montón de gente que no le cree. Hay un montón de gente que está aquí pero por no perder el tiempo. Hay un montón de gente que viene a la iglesia, el pedazo de carne, y no dice gloria, no se mosquea, no nada, más hermano. Es que déjeme decirle que si es que estamos muertos, es que si estamos muertos ahora, es que Dios va a dar vida. Y es que el Espíritu Santo de Dios va a soplar desde los cuatro extremos de la tierra, y al que esté muerto le va a dar vida, amado hermano. Oh, qué bonito es que cuando alguien, amado hermano, declara una palabra y le da con convicción, y aquella vida la recibe y la cree en su corazón. Déjeme decirle que si la fe de nosotros, decía el corito, o fuera como el grano de una mostaza, le diríamos a las montañas, muévente, y estas se moverán. Pero es que si nosotros tuviéramos solamente un granito de mostaza, así, amado hermano, la fe de nosotros fuera. Y con solo decirle, muévete, se va a mover.
Es que cuando usted se forme en línea de batalla, hermano, y usted toma posición de guerrero de Dios, déjeme decirle que aunque el enemigo le diga, esa palabra no va a ser rema, déjeme decirle, mentira, diablo. Oh, Dios me entregó palabra y yo tengo que soltarla. Es que cuando tú vienes de parte de Dios se conoce, amado hermano. O tú tienes que empezar a examinar el espíritu y no te vas a mover, amado hermano, en emoción de la carne, porque se nota también. Es que el que no es dirigido por el espíritu, amado hermano, si es que eso se nota. El que no se somete a Dios se nota. Es que se nota. Y el que no está preparado de lo que porta el otro puede también que lo envuelva, amado hermano, y son espíritus inmundos. Pero usted tiene que creer. Tiene que creer y buscar en Dios para que usted pueda examinar y usted pueda estar firme y pueda estar vigilante. Pueda usted, amado hermano, estar como un atalaya despierto. Puede usted, amado hermano, estar despierto 24/7, que no se duerme. El enemigo no duerme. El enemigo no duerme. El enemigo no pregunta qué es lo que usted necesita, él sabe. Pero como usted busca de Dios, el enemigo no lo va a usted envolver con una mentirita por un falso profeta que levante. Es que hay una palabra de poder, amado hermano, que tenemos que creer, tenemos que hacerla nuestra. Una palabra de poder. Una palabra de poder, amado hermano, que la tenemos que hacer nuestra. Y no es cualquier palabra, amado hermano. Son palabras inspiradas por el Espíritu Santo y usted las tiene aquí. Y usted las puede buscar. No espere palabra de hombre, porque el hombre le va a mentir, le va a fallar, lo va a engañar. Y si usted va siguiendo un ciego, usted sabe para dónde va el otro también. Y no vamos por buen camino si estamos siguiendo a otro que no se mete a Dios. A otro, amado hermano, que dice que Dios dijo y no dijo nada. Es que déjeme decirle, va a ser triste el día de mañana que la trompeta suene y muchos se queden. Va a ser triste, amado hermano, cuando muchos han profetizado tal vez cosas y han sido pesados y han sido hallados faltos. Porque esta, amado hermano, son 66 libros con los que usted se puede pesar en qué está fallando. Es que usted, amado hermano, tiene que examinarse, tiene que ver en qué es lo que está fallando. Usted se tiene que pesar conforme a la palabra de Dios. Tiene usted que pesarse conforme a la palabra del Señor. Poderoso Jesús. Tenemos nosotros, amado hermano, que estar siempre alerta, esperando esa palabra, pero que sea la palabra de Dios. ¿Cómo usted, amado hermano, puede distinguir la palabra del Señor? Cuando usted en serio se está sometiendo a Él. Cuando en serio usted busca de Dios, usted sabe qué palabra viene de Dios y cuál palabra no viene de Dios. Porque no nos podemos levantar en emoción de carne. No nos podemos levantar, amado hermano, solo porque yo pensé y mi corazón sintió, yo voy a decir esto. No, amado hermano. Eso no es así. No podemos nosotros hacer esto. Eliseo dice de que la palabra del Señor, que cuando esta mujer llegó y él le preguntó que dónde estaba su hijo, esta mujer fue con convicción, porque la palabra que ese varón soltó, ella vio que dio fruto y ella sabía dónde buscar también la solución. Amén, aleluya. Esta mujer sabía y dice, amado hermano, de que Eliseo mandó a Jesse y le dijo qué es lo que tenía que hacer, pero es que no fue Jesse el que profetizó. Y tal vez aquel varón le dijo que si lo saludara no contestara y que no saludara a nadie. Y hizo tal cual le dijo, pero que necesitaba Eliseo estar ahí. Y dice de que aún no se levantó, no despertó y fue al encuentro de Eliseo y lo trajo a su casa. Y dice de que cuando este varón entró se acostó sobre él, puso su boca sobre su boca, sus manos sobre sus manos y sus ojos, pero antes cerró la puerta. Porque, ¿sabe por qué? Porque tal vez hubiera pensado, hermano, si hubiera asustado y hubiera dicho, no, mejor no lo haga. Como mucho carnal tal vez de hoy en día lo ve y dice, el espíritu de homosexualidad, el espíritu de lesbianismo, tanta cosa más de hermano, es que Dios sabe cómo va a tratar. Es que la palabra del Señor, Eliseo soltó una palabra y él creía que también en ese momento Dios le iba a respaldar. Y se puso sobre él, caminó luego y nuevamente otra vez, y este muchacho dice que tomó el calor y estornudó 7 veces y se lo entregó a su madre nuevamente. Y este varón partió. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué? Porque es que la palabra de Dios hace efecto. La palabra de Dios cuando llega en un lugar, amado hermano, es que usted tiene que esperar de que Dios le diga a usted esto, tú es lo que vas a decir, para que esta palabra no vuelva vacía.
aleluya. Qué bonito, amado hermano, cuando Isaías dice de que yo envío la palabra y hace como yo quiero. Qué bonito, amado hermano, que en estos tiempos fuera Eliseo, amado hermano, pregonando el evangelio, predicando la palabra del Señor y que hubieran prodigios y milagros, porque estos hombres se sometían. Pero es que a veces nos queremos estar pasando nosotros, amado hermano, de glorias pasadas. O que cuando yo empecé el evangelio yo me sometía con Dios. Cuando yo oraba, amado hermano, sucedían tantos prodigios, tantos milagros. El cojo se levantaba, el enfermo recibía sanidad. Pero ahora, ¿qué está pasando? O solamente queremos estar contando anécdotas viejas. Y ahora, amado hermano, predican la palabra y ya no se ven estas cosas. ¿Saben por qué? Porque se han olvidado del sometimiento de Dios. Quieren estar predicando con glorias pasadas y no es así, amado hermano. Esto es como cuando su estómago siente necesidad, que la comida de ayer no le va a saciar ahora. Así es la palabra de Dios, la presencia en el espiritual, que si usted el tiempo de antes se sometía y habían prodigios y milagros, lo tiene que seguir haciendo si Dios lo usa. Pero profetas que se levantan, que en el tiempo de antes profetizaron y ahora se apartaron de Dios, quieren seguir, amado hermano, dando palabras y no ven respuesta ni respaldo. Es que se han descuidado. Es que se han descuidado, amado hermano, y después dicen, oh, es que no tiene fe el hermano, por eso no se sanó. Es que no es eso, tal vez el hermano esperaba y estaba con convicción que iba a recibir sanidad, pero tal vez el sometimiento que antes tuvimos no está viendo ahora en día, no está hoy en día. Amén, así es, aleluya. Y así, amado hermano, ni aunque nosotros pataleemos, ni aunque gritemos, ni aunque hagamos show, una persona va a ser sana si no nos sometemos a Dios. Es que si no buscamos presencia de Dios, no van a haber sanidades. Es que si no buscamos de Dios, la palabra que soltamos no va a tener respaldo. Oh, pero es que dice Isaías de que la palabra de Dios tiene que volver, amado hermano. Si llega a los corazones, tiene que hacer algo. Tiene que fructificar en algo. Si es que la lluvia que desciende de los cielos hace florecer el desierto, amado hermano, mire, la lluvia. Imagínense la palabra de Dios en usted y en mí. ¿Qué cosas no hará? Amén, aleluya. La palabra de Dios, ¿qué cosas no hará en nosotros? Pero es que Dios nos tiene, hermano, tal vez estamos en un lugar distinto. Tal vez estamos, amado hermano, en una posición espiritual de que Dios no quiere que estemos ahí. Y Dios esta noche tal vez te va a mover del estado espiritual en que estás a un lugar a un estado de fe más grande del que tú debes de tener. Porque a veces tú estás esperando, pero fe en ti no hay. Es que Dios, para que esto se cumpliera, es que Eliseo le dijo a Jesse, ve y llámala. La llamó, la movió del lugar primeramente. Cuando llamaron a aquel hombre, amado hermano, de esa tierra, David lo mandó a llamar. José, amado hermano, fue procesado de la tierra de Canaán de los hebreos, donde fue hurtado, amado hermano, hasta Egipto. Fue un recorrido grande, pero es que Dios lo mueve. Es que si tú no me sirves aquí, yo te voy a poner acá. Es que si tú no me sirves aquí, yo te voy a poner acá donde tú me vas a servir a mí. Es que el cristiano, amado hermano, es como una planta que si usted siembra un árbol donde no le gusta, él no va a crecer. Y va a esperar que usted lo mueva. Y va a esperar, amado hermano, así es el cristiano. Que si siente que no le gusta por ahí, amado hermano, donde está, tiene que moverse. Que si no le gusta, amado hermano, cómo el hermano habla, cómo el hermano predica, tiene que moverse. Pero no se tiene que mover en la carne, tiene que moverse en el espíritu. Para que usted, amado hermano, pueda entender las cosas del espíritu. Para que pueda entender la palabra que se predica. Para que usted pueda entender los misterios de Dios, tiene que someterse y tiene que buscar. Tiene que buscar día con día. Al nombre de Cristo. Poder en Jesús. Hay poder en Jesús, hay poder en Jesús. Muchos se olvidan, hermano, del primer amor de Dios. Y hubo una iglesia en la cual tenía, amado hermano, para ver los profetas y los hallaba falsos. Y mire, y este es el tiempo de antes, y fue revelación. Y tanto como antes, y va a suceder, está sucediendo también. Está sucediendo. Se levanta profeta, se levanta apóstol, se levanta evangelista, reverendo ahí, pero no son puestos por Dios. Son puestos por el hombre. Y cuando es puesto por el hombre, déjame decirle que ese ministerio no va a fructificar, no va a florecer. Por más que suelte la palabra, pero es que si no es puesto por Dios, déjame decirle que no va a haber nada y no va a pasar. Es que, amado hermano, hay que buscar mucho de Dios para que nosotros estemos con Él, para que nosotros tengamos el respaldo de Dios. Pero es que si no tenemos respaldo, amado hermano, ¿de qué estamos predicando? ¿De quién estamos buscando? Si no nos sometemos, Dios no va a estar con nosotros. Amén, aleluya, así es.
Tal vez, amado hermano, muchos han perdido tantas cosas, pero es que Dios permite que tú pierdas tantas cosas materiales para darte algo en lo espiritual. Vas a sentir que te estás muriendo, pero es que es necesario para que tú busques de Dios. Es que Dios pone, tal vez, Dios permite el problema muchas veces para que tú te levantes, para que tú digas, sí, que yo necesito de Dios. Es que si antes yo me quedaba ahí atrás, yo voy a buscar más adelante. Hay muchos más hermanos que cuando empezaron aquí y terminaron allá. Es que hay muchos que empezaron atrás y están adelante. Y déjenme decirles que es que Dios lo va a mover a ustedes puestos para que usted, amado hermano, pueda llegar al propósito de Dios. Que necesitamos ser movidos. Mira, la palabra del Señor tiene un poder, amado hermano, y es tan preciosa que cuando aquel varón preparó banquete, le dijo, manda a llamar a aquellos cojos, a los que ya en el camino. Y cuando le dijo que a los cojos, ahí entró usted y entré yo. Dios nos llamó de donde estábamos. Él nos llamó acá. Amén, aleluya. Dios nos llamó de tierra de esclavitud a un lugar donde hay luz admirable, como sacó al pueblo de Israel. Cuando sacó a aquel remanente pequeño que estaba en Egipto siendo oprimido, déjeme decirle que la palabra de Dios, amado hermano, tiene poder. Es que Dios movió ese pueblo, amado hermano, se fructificó donde estaba. Aunque estos eran oprimidos haciendo ladrillitos, déjeme decirle, porque aunque más me opriman, yo me voy a multiplicar. Es que la palabra de Dios no me va a dejar, amado hermano, desamparado. Si es que le dice la palabra que no hay justo desamparado. Que no hay justo desamparado. Es que la palabra de Dios tiene poder. Tiene un poder, amado hermano, de que no todos lo van a entender, porque no todos buscan el propósito. No todos están buscando el propósito, no todos están en una misma coinonía. Muchos cohibidos, muchos dormidos, muchos con hambre pensando en qué van a hacer mañana, en qué hicieron ahora. Están como esa misa que hacen por ahí, cuerpo presente y el espíritu se fue. Pero es que no podemos nosotros, amados hermanos, dejar pasar la palabra del Señor. Dice 55:6 de Isaías: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Dios. Lo está queriendo mover de un lugar de donde está. Nos está queriendo mover el Señor al que aún practica, al que aún camina en estos caminos. Porque muchos en la iglesia, amados hermanos, pero no están en el camino de Dios. Muchos están, pero no están haciendo conforme a la palabra del Señor. Poderoso Jesús. Hay muchos más hermanos de que se entristecen. Hay muchos más hermanos que se entristecen porque no ven de Dios, porque Dios no hace con ellos lo que ellos quieren. Esta mujer pedía en su oración tal vez este hijo, pero en ese momento llegó el varón de Dios y le dijo lo que iba a tener entre sus brazos. Y pasó, amado hermano, es que la palabra del Señor, cuando tiene respaldo, tiene que suceder. Pero ahora ahora ni las moscas se convierten. Ya ni las moscas le creen, hermano. Es que, mire, cuando hay personas sometidas de parte de Dios, déjeme decirle que usted lo ve en el semblante, así como esta cualidad, hombre santo, así lo reconocieran a usted y a mí allá en la calle. Pero tal vez lo reconocen, amado hermano, con el nickname que tenía desde mucho tiempo antes. Porque déjeme decirle que usted es cristiano en la iglesia, pero con sus amigos allá no ha cambiado nada. No es cristiano todavía, no es hombre santo de Dios. Tiene que santificarse más todavía. Porque sin paz y sin santidad nosotros no vamos a ver al Señor. Es que sin paz y sin santidad no vamos a ver al Señor, amado hermano. O sobre todas las cosas, guardad tu corazón. Y cuando guardamos nuestro corazón, amado hermano, es que Dios ve gracia a nosotros. Y es que Dios pone esa palabra en nosotros también, cuando guardamos nuestro corazón. Porque muchos, amados hermanos, dicen que Dios no busca el cuerpo, Dios busca el corazón. Y Dios, amado hermano, no es carnicería para que esté despedazando a nadie, solo buscando el corazón. Dice alma, cuerpo y espíritu irrepresiblemente para la venida de Cristo. Yo no puedo santificar solamente una mano.
Yo no puedo estar en un pie en el evangelio y con el otro en el mundo. No, no, no. Si Dios me dice así, yo me quedo, amado hermano. Amén, así es. Es que tiene que ser Dios el respaldo suyo y el mío. Es que Dios tiene que ser el que levante su cabeza en alto cuando dé una palabra. Es que Dios cuando va a poner una palabra en ti, tienes que asegurarte que venga de Dios para que no seas avergonzado, para que no seamos avergonzados, amado hermano. Es que tan bonito que es nosotros hablar de la misericordia y de la palabra de Dios, pero amado hermano, cuando nos sometemos a Dios hay palabras que fluyen, una fuente que está dentro de nosotros. Es como ríos de agua viva que fluye, amado hermano. Es que así eran estos varones, no tenían miedo en profetizar esa palabra, no le daba miedo, amado hermano, decían que no le gustara. Dios dice que no, aunque muchos perdieron la vida, aunque muchos, amado hermano, fueron apresados, pero no detenían esa palabra. A muchos los quisieron callar, amado hermano, y el enemigo no va a poder. Al que Dios pone palabra en sus labios, déjeme decirle, como a Micaía, aunque pusieron pan de angustia, amado hermano, y agua de aflicción para que cayera la palabra de Dios que salió de los labios, tuvo que cumplirse. Y el enemigo quiere callar tu propósito. Es que el enemigo sabe qué es lo que Dios quiere hacer contigo. Y el enemigo va a ver qué cosa te va a poner para que tú flaquees y caigas. Para que tú tal vez no creas la palabra de Dios. Pero amado hermano, cuando Dios hace estas cosas, es porque Dios necesita que tú te muevas de donde estás. Es que Dios necesita que tú salgas de donde tú estás para tú empezar a trabajar en la obra de Dios. Es que Dios necesita, amado hermano, es que mira, el Señor permitió a Satanás que le quitara todo a Job, pero fue para multiplicarle más lo que tenía. Si es que en este momento tú has perdido algo, es que es permitido por Dios para que tú te acerques más a Dios y Dios te lo va a multiplicar. Amén, aleluya. Es que Dios lo va a multiplicar. Cristo vive. Qué bonito, amado hermano, cuando la persona de Dios se somete y ora por aquellos enfermos y suelta esa palabra de sanidad. Y esa palabra se cumple. Y muchas veces hay hombres que fallan porque se toman la gloria a ellos. Estos varones daban palabras donde iban, amado hermano, y sucedía. Porque estos daban la gloria a Dios. Porque Eliseo, antes de llegar Eliseo a su propósito, usted sabe de dónde llamaron a Eliseo, de detrás de un arado. Llamaron a Eliseo desde detrás del arado para que llegara al propósito. Y tuvo que dejarlo todo. Tuvo que dejar lo que tenía para seguir a Cristo, para seguir a quien él iba a suceder. Él tenía, amado hermano, que dejar todo lo que tenía por seguir a Elías. Tenía, amado hermano, que dejar todo para seguir al Dios de los cielos. ¿Y qué hemos dejado nosotros para seguir a Dios? Es que Dios nos está hablando, amado hermano, y no entendemos. Dios nos quiere sacar de donde estamos y no queremos. Tiene, amado hermano, que atender la voz de Cristo para que usted pueda llegar al propósito de Dios. Como José, procesado, pero tuvo victoria. Esta mujer con su hijo, ella no pidió hijo, pero se lo entregó el Señor a través de Eliseo. Y esta mujer, cuando esto aconteció, ella lo buscó también porque sabía de dónde había salido esa palabra y sabía dónde estaba la solución. Y es que así mismo nosotros, amado hermano, así mismo tenemos que ser nosotros, con esa convicción, con esa fe, amado hermano, que no nos falte. Pero somos escasos de fe. Somos escasos de fe, amado hermano. Yo no sé de dónde Dios a usted lo sacó. Yo no sé de dónde a usted Dios lo rescató. Yo no sé qué proceso usted ha tenido y usted está aquí. Y déjeme decirle que ese fue el propósito de Dios. Porque si Dios no lo hubiera alcanzado donde usted estuviera, Dios lo sacó de una tierra de donde usted estaba muerto en delito y pecado y lo trajo y le dio vida eterna. Y ahora el que está aquí, al amigo, al hermano, Dios le está llamando a que venga a los pies de Cristo. Y ahora, amado hermano, pueda llevar, pueda abrazar algo como esta mujer abrazó a su hijo. Usted y yo podamos abrazar la vida eterna que Dios nos va a dar. Podamos abrazar lo que Dios nos está entregando, amado hermano, un don inmerecido, pero está gratis aquí en este lugar. Y está, amado hermano, esa palabra que Dios dijo. Él se entregó, amado hermano, por nosotros, para que nosotros podamos tener ahora vida eterna. Al amigo que está en este lugar que no conoce de Dios, al que ha conocido, Dios le llama nuevamente: ven a mis pies. Pero le está llamando a que se mueva de donde está para que él pueda venir,
para cambiarlo de lugar, para cambiarlo de puesto, para sacarlo de tierra, amado hermano, de donde no está dando nada, donde es inservible. De ahí Dios lo quiere sacar. Pero hay que tener mucho cuidado, amado hermano, cuando nos paremos en un altar y digamos, así dice Jehová, y Dios no ha hablado nada, porque hay juicio para el que dice, así dijo Jehová, y el santo no ha dicho nada. Y también para el que cree esta profecía. Que no seamos, amado hermano, engañados por el enemigo. El enemigo, él va a ver en cuánta cosa nosotros estamos débiles y va a mandar para poder confundirnos. El enemigo va a tratar de hacer tanta cosa para verlo usted destruido, amado hermano. Pero es que Dios habló. Y si Dios habló, nosotros vamos a caminar. Mire, cuando el Señor le dijo a Pedro, cuando Pedro le dijo, si eres tú, haz que yo vaya. Y él dio una palabra, amado hermano, y este varón caminó por las aguas. Al principio tuvo fe, pero llegó duda, amado hermano, y empezó a hundirse. Y así muchos podemos estar en esta hora, que hemos empezado bien firmes, amado hermano, pero la duda ha visitado, la fe está menguando. Pero cuando ya estamos, amado hermano, tenemos que gritar como Pedro, sálvame que perezco, Dios. Sálvame que perezco, ayúdame porque te necesito. Tenemos, amado hermano, que buscar las cosas de Dios. Tenemos que recibir la palabra que Dios envía. Pero examinemos de dónde viene. Primero, antes de recibir esa palabra, tú pídele a Dios. Es que tú vas a reconocer cuando tú le has pedido a Dios algo en tu oración secreta con Cristo. Es que tú vas a reconocer al profeta de Dios que dice, así dice Jehová. Y te profetiza lo que tú en silencio has estado pidiendo por mucho tiempo, Dios. Esta mujer tal vez pasó, amado hermano, tanto tiempo pidiendo un hijo. Y estos varones vieron la necesidad de esta mujer. Y así como la palabra fue soltada, así esa palabra tuvo que dar fruto. Es que si tú supieras el poder que hay en la palabra del Señor, es que una palabra, amado hermano, una palabra puede hacer cosas grandes en una vida. Cuando aquel varón dijo que se detuviese el sol, se detuvo, y fue una palabra que dio. Elías con una palabra que dio también, que para que no lloviese no hubo lluvia. Pero es que es la palabra y con la convicción y la seguridad que nosotros la damos. Amén, gloria a Dios. Pero si nosotros, amado hermano, no nos sometemos, no buscamos de Dios, aunque nosotros digamos lo que digamos, aunque de nuestro corazón sienta, pero si no viene de parte de Dios no va a suceder nada. Aunque nuestro corazón sienta, nuestra mente piense, pero si no es de parte de Dios, no va a dar fruto. Si usted y yo sabemos que no hemos buscado a Dios como lo hemos buscado antes, y tal vez estamos viendo a veces el problema del hermano, no nos levantemos por emoción, porque eso Dios lo ve y seremos buscados por estas cosas. Yo le voy a invitar que se ponga de pie, amén. Y le voy a invitar al altar, amén, aleluya. Que sea usted entendiendo en el Espíritu, amén, que Dios no lo quiere donde está. Usted sabe cómo está espiritualmente con Dios. Si usted sabe que le ha fallado el momento, que usted le diga, Señor, yo necesito que tú me muevas de lugar. Señor, yo necesito que tú, Señor amado, me hagas, Padre Celestial, sentir con tu corazón y hazme ver las cosas en las que yo estoy fallando. Que tú puedas decirle, Dios, Señor, hoy vengo a ti con un corazón dispuesto, Señor. Señor, que solamente esa palabra de vida eterna, ¿dónde más iré, Señor, si solamente tú tienes la palabra que mi alma necesita? Señor, ¿dónde más yo iré, Padre Celestial, si en el mundo no hay lo que yo necesito? Aunque subiéramos a lo más alto de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, no nos vamos a escapar. Aunque subamos a lo más alto, no nos escapamos de la presencia de Dios. Es que tenemos que volvernos a Cristo nuevamente, aquel que se ha apartado de las cosas de Dios, aquel que ha conocido de Dios, amado hermano. Es momento que vengas a Cristo, es momento que vengas a Él nuevamente, es momento que empieces tú a decirle a Dios, Señor, te he pecado, Señor, yo reconozco que necesito de ti, Señor, me han hablado, he escuchado tu palabra, oh Señor, arrebe en mi corazón, la palabra del Señor no vuelve vacía, así como esa lluvia y esa nieve que desciende de los cielos y no regresa, así es la palabra de Dios ahora en tu corazón,
que no puede que regrese vacía. O siempre esa palabra tiene peso en tu corazón, o tiene que fructificar de la tierra fértil. Dios dice, amén, hermano, en su palabra que Él lo estéril lo hizo dar fruto, amén. Él lo hizo dar fruto, amén. En esta hora yo le hago la invitación, yo hago el llamado rápidamente a que las visitas, amén, que si ellos han aceptado a Cristo, siempre le han servido y se han apartado, es momento que puedan ellos venir al terreno de Dios. Es momento que puedan moverse donde están. Es tiempo, amado hermano, que tú puedas salir de esa tierra de pobreza, o que puedas tú moverte de esa tierra donde la miseria es realidad, como decimos ser. Es momento que te diga, amado hermano, en esta hora que tú sientas, o que el Rey te está llamando. El Rey te mandó a llamar, el Rey te mandó a llamar, no te quiere más en ese lugar de miseria. Oh, Dios quiere darte algo mejor en esta hora. Oh, pero solamente tú tienes que abrir tu corazón para Dios. Oh, Padre Celestial, yo hago el llamado ahí rápidamente, amén. Bendito sea el Señor. Dios bendiga a mi hermana que está haciendo el llamado ahí, amén. Al poder de Jesús. Mire, amado hermano, oh, mire, amada amiga, en esta hora es el momento en el que tú puedes correr a una salvación. Es el momento en el que tú puedes venir a Cristo y salir de esa tierra en donde el enemigo te ha puesto. Es el momento que tú abras tu corazón a Cristo. Dios bendiga a mis hermanos que están haciendo el llamado, amén. Dios bendiga a esas vidas que se preocupan, que buscan almas para Cristo. Amado hermano, Dios nos ha sacado de un lugar en donde no valíamos nada y nos ha traído, nos dio nombre, nos dio precio.